Hola, nosotras somos Astrid y Valeria y el día de hoy les vamos a presentar el tema potasio dietético y desenlaces clínicos. El contenido que vamos a manejar en esta presentación es potasio, su definición, mecanismos reguladores del potasio en los riñones y los reguladores metabólicos que hay del potasio intracelularmente. También el potasio en la enfermedad renal, la hiper y la hipocalemia y la ingesta dietética y sus restricciones. Y vamos a presentar un artículo original y nuestras conclusiones. Y bueno, definiendo el potasio, este es un mineral esencial para nuestro organismo, para diversas funciones vitales. Una de ellas es el mantenimiento de la osmolaridad dentro de la célula, el equilibrio ácido-base, la transmisión de estimulación nerviosa para la contractibilidad muscular, la regulación de las funciones cardíacas y musculares, el efecto antihipertensivo y promover la excreción de sodio a través de diversos mecanismos de excreción. Y bueno, el 60% del peso corporal de un ser humano adulto es aproximadamente en 60% agua, 2/3 está intracelular y 1/3 es extracelular. La concentración principal de potasio es en un 98% intracelular y en 1 a 2% está en un líquido extracelular. Es importante resaltar que es el catión principal en el líquido intracelular. Y bueno, este gradiente de concentración se encarga de regular y mantener sus funciones. Bueno, algunos mecanismos reguladores de potasio en los riñones es, bueno, una ingesta normal o esperada o en un paciente adulto normal es de 50 a 100 miliequivalentes. La mayor parte de la absorción de potasio es a través del intestino, sobre todo en la parte del yeyuno ileón. Y bueno, el aumento de potasio en sangre va a resultar a través del transporte activo de la NACTPasa y es en un 90% del exceso de potasio se excreta en la orina y el 10% en las heces. Algunas anomalías del metabolismo del potasio son inducidas por diversos factores. Una de estos factores es la función renal disminuida y pues bueno, aumenta el riesgo de desarrollar un metabolismo anormal del potasio, esta función renal alterada. Y bueno, el filtrado de potasio está dado libremente en el glomérulo. El 70% de este se reabsorbe en los túbulos proximales con un transporte pasivo junto con la reabsorción de sodio y agua. En un 20% en la rama ascendente de Henle gruesa. Y es mediante transporte activo por cotransportadores de sodio, potasio y cloro. Y en un 10%, el 10% restante, perdón, absorbe regularmente por el conducto colector cortical, que es a través de un canal de potasio medular externo. Y pues bueno, sus nombres son Maxi-K y KB1. Y bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de cómo es que se da el transporte de potasio a través del riñón mediante gradiente de concentración. Y bueno, aquí tenemos otra pequeña imagen en donde podemos como ver un poquito más claro cómo es que se da este transporte mediante la introducción del sodio, potasio y cloro a la célula para excretar el potasio. Y por ejemplo, aquí también se da, esto es en el túbulo proximal, la introducción de sodio y la excreción de potasio hacia la sangre. Por ejemplo, aquí en el túbulo distal también tenemos el ejemplo de cómo es el cotransporte de sodio y potasio hacia la sangre. Y bueno, en el conducto colector también tenemos un ejemplo de cómo se hace el cotransporte de potasio a través de los otros mecanismos.
Y bueno, hay algunos mecanismos reguladores metabólicos del potasio intracelular. Uno de ellos es la insulina. Este promueve la absorción de potasio en las células del músculo esquelético y del hígado. Aumenta la actividad del transporte de intercambio de NAH en la membrana y aumenta la actividad de la NKTPasa. En la terapia, cuando hay terapia de glucosa e insulina, para la hiperpotasemia aumenta la insulina endógena y esto es con la finalidad de prevenir la hipoglucemia. También la administración oral de glucosa puede aumentar la insulina endógena y disminuir la concentración plasmática de potasio. Entonces, va íntimamente relacionado la cantidad de potasio con la excreción de insulina y la cantidad de azúcar en sangre. Y bueno, la catecolamina es otra reguladora metabólica del potasio y esta funciona mediante la estimulación del receptor alfa que inhibe el transporte intracelular del potasio. La estimulación del receptor beta lo aumenta al aumentar el AMPC intracelular y activa la proteína quinasa A y N-KTPasa. Los agonistas de los receptores adrenérgicos beta 2 y en el tratamiento de emergencia para la hiperpotasemia también es un mecanismo regulador para la disminución del potasio. Otro es el pH intravascular, que se reduce la actividad de la NKTPasa y el transporte de potasio en aumento, en respuesta al aumento del potasio en sangre, disminuyendo el pH, aumenta el potasio en la sangre, lo cual va íntimamente relacionado con la acidosis, que es la acumulación de ácidos inorgánicos en la sangre. Por consiguiente, pues la hipercalemia se exacerba y una hiperpotasemia debido a efectos en la deficiencia de insulina y la hiperosmolaridad pueden provocar un desbalance en el pH y provocar un aumento del potasio. Y bueno, la presión osmótica es el último regulador. Y bueno, la diferencia osmótica hace que el agua salga de las células, lo cual aumenta la concentración de potasio, dentro de la célula e induce la transferencia de potasio extracelular. Es decir, promueve que este potasio salga a la sangre y permanezca libre, aumentando obviamente la cantidad de potasio. Y bueno, 10 miliosmoles por kilogramos aumenta la concentración sérica de potasio en un rango de 0.4 a 0.8 miliequivalentes por litro. Y bueno, el potasio en la insuficiencia renal crónica, se define ya en etapas avanzadas o es frecuente y casi característico en etapas avanzadas debido a la disminución progresiva de la función renal y conduce a un mayor riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Esta disminución de la función renal y podremos decir que hay un aumento o una hipercalemia cuando hay un potasio arriba de 5 o de 5.5 miliequivalentes por litro. Se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, especialmente en pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia cardíaca o diabetes, que son condiciones que generalmente también están ya expresadas o presentes en un paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, tanto la hiperpotasemia como la hipopotasemia se asocian con resultados clínicos adversos y se ha asociado que entre el nivel de potasio sérico y el riesgo de mortalidad existe pues una íntima relación. Bueno, aquí hay como un pequeño esquema que puede como resumir todo lo que acabamos de hablar, que es la hipocalemia, puede estar dada por una hemodiálisis continua o una diálisis peritoneal frecuente, una hipomagnesemia o una ingesta disminuida o insuficiente de potasio, así como también la malnutrición y la sarcopenia. Esto todo dentro de la enfermedad crónica. Y bueno, la hipercalemia puede estar dada por la contraparte de la hipocalemia, que es una ingesta excesiva de potasio, acidosis metabólica, hiperosmolaridad, perdón, y mecanismos compensatorios.
son lo que va a promover que haya una normocalemia, pero en estos pacientes donde se pierde la función renal, que es el responsable de eliminar en su mayor parte el potasio, pues es como muy complicado llegar a esta normocalemia. Por lo tanto, se lleva a cabo la hemodiálisis, pero esta hemodiálisis al final puede conllevar la hipocalemia, lo cual pues es como un círculo vicioso. Y bueno, esta imagen no se percibe bien, pero habla acerca de, en realidad, qué tanto potasio nos puede aportar los diversos grupos de alimentos y si algunos se recomiendan o no se recomiendan sus consumos. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y bueno, como definición de hipercalemia, es un exceso de potasio libre en sangre. Se recomienda que en pacientes con insuficiencia renal el potasio sérico se regule en un rango de 4 a 5.4 miliequivalentes por litro y se puede clasificar también según este nivel, como una hipercalemia leve de 5.5 a 6, una moderada a 6.5 y grave mayor a 6.5, la cual ya sería un criterio para urgencia dialítica. Un estudio demostró que un nivel de potasio sérico mayor a 6 miliosmoles por litro se asociaba con un aumento 30 veces el riesgo de la mortalidad del paciente en un solo día. Sin embargo, un potasio mayor a 5 también se asoció a eventos adversos a largo plazo. Entonces, de igual manera, tanto en una hipercalemia moderada como leve, pues hay eventos adversos, solamente pues varían dependiendo al tiempo. Y bueno, algunos síntomas gastrointestinales de la hipercalemia es la náusea, el vómito, el dolor tipo cólico, diarrea. Algunos neuromusculares son debilidad, parálisis ascendente, falla respiratoria y algunas alteraciones que se pueden notar en el electrocardiograma son las ondas T picudas, prolongación de las ondas QRS, aplanamiento de la onda P, prolongación de la PR o un bloqueo en el primer grado y fibrilación ventricular. La hipocalemia es un trastorno electrolítico comúnmente encontrado durante la práctica clínica, no tan frecuentemente en el paciente con enfermedad renal crónica, sin embargo, sí se puede ver en pacientes que están siendo como mal manejados o mal dializados, o incluso pacientes que se dializan mediante diálisis peritoneal y tienen un tipo de peritoneo que ayuda como a sacar más electrolitos y más solutos de los que debería. En estos también se puede encontrar ese tipo de condición. Y se considera que hay una hipocalemia cuando el potasio es menor a 3.5. Y algunos de sus síntomas, pues, pueden variar también en músculo esquelético, renales, neurológicos o también encontrados en los electrocardiogramas como aplanamientos o inversiones de la onda T, apariciones de onda U, arritmias, ensanchamientos de ondas QRS, isquemia miocárdica, infarto agudo al miocardio y se asocia a potencial algo arritmogénico, perdón, del digital. Algunos síntomas, perdón, del músculo esquelético son debilidad muscular, mialgias, parálisis flácida, rhabdomiólisis, el músculo liso, pues como constipación, íleo dentro del intestino. Algunas renales son enfermedades túbulos intersticiales medulares, aumento de la síntesis del amoníaco y alcalosis metabólica. Lo neurológico puede ser sed, parestesias o hiporreflexia tendinosa. Y como podemos ver, algunos de los síntomas se parecen demasiado tanto a la hipercalemia como a la hipocalemia. Por eso es muy importante dejarle en claro al paciente que no tiene que dejarse guiar nada más por el hecho de los síntomas, sino en realidad tenemos que tener constancia de qué es lo que está pasando. Bueno, de acuerdo a
la fuente principal de potasio, o sea, para adquirir potasio, y el mayor contenido de potasio se encuentra en frutas, verduras y algunas carnes. La recomendación varía para hombres de 3.400 miligramos al día y 2.600 miligramos al día en mujeres adultas con funciones renales normales. Sin embargo, el contenido de potasio varía ampliamente entre los diferentes alimentos y va a depender también del método y preparación de los alimentos, el contenido de carbohidratos y si se combina con otros alimentos. Dependerá la cantidad de potasio que contengan y la cantidad de potasio que se va a realmente absorber en el intestino. Por ejemplo, el contenido de potasio en vegetales se reduce un 15% con el remojo, un 33% con la cocción y en un 46% cuando estas se combinan. Algunas restricciones dietéticas excesivas pueden empeorar la condición general de las personas mayores porque tienden a tener una función cognitiva y actividades de la vida diaria más bajas. Tienen un mayor riesgo de desnutrición, fragilidad y sarcopenia. La restricción de potasio, específicamente de frutas y verduras, disminuye el aporte de álcalis, lo cual puede incrementar la progresión de la insuficiencia renal y a su vez provocar una hipercalemia y esto se vuelve un círculo vicioso. Bueno, otra cosa importante de mencionar es que se considera que el requerimiento mínimo diario de la ingesta de potasio en adultos se base de acuerdo a la pérdida inevitable también a través del sudor y las heces. La OMS recomienda una ingesta diaria de 3.500 miligramos en hipertensión arterial y en individuos con insuficiencia renal, perdón, en enfermedad renal crónica G2, el consumo en cantidades mayores a 2.322 miligramos sobre decilitro de potasio disminuye la incidencia de la progresión de enfermedad a G3 y retrasa la caída de la tasa de filtración glomerular. En pacientes con estadio G3, la inclusión de la dieta de 3 a 4 trazas de frutas y verduras demostró mejorar la acidosis metabólica y retrasar la caída de la tasa de filtración glomerular. Así como en pacientes con hemodiálisis, el consumo semanal de más de 10 porciones de frutas y verduras a la semana demostró disminuir el riesgo de la mortalidad. Por lo cual, pues vamos viendo que es importante que no se le restrinja al paciente el consumo de frutas y verduras, sino algunas recomendaciones dietéticas de su consumo, recomendaciones de cuáles alimentos tienen más potasio que otros y aún así no satanizar ningún alimento, sobre todo si nos aporta muchísimos más beneficios que simplemente el potasio. Bueno, y ahora después de esta introducción vamos a hablar sobre este artículo original que es titulado La ingesta dietética de potasio se asocia con hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica. El objetivo que mencionaba en este artículo era investigar si el potasio dietético u otros grupos de alimentos específicos influyen en el potasio sérico y la probabilidad de que se desarrolle hiperpotasemia, teniendo en cuenta otros factores de riesgo que influyen. La justificación que mencionaban en este artículo, también como mencionó anteriormente Astrid, pues es que en la enfermedad renal crónica la homeostasis del potasio se mantiene pues en continua adaptación por la secreción del potasio en las nefronas pues que van quedando restantes después del trastorno por esta enfermedad. Este es un proceso que es limitado y pues se conoce que es una disminución progresiva de la función renal. La hiperpotasemia, como vimos anteriormente aquí en este artículo, la toma mayor a 5.000 equivalentes por litro
y se vuelve más pronunciada, aumentando el riesgo de arritmias y de paro cardíaco. También se considera que la ingesta de potasio puede desempeñar un papel en la homeostasis del potasio sérico, pero pues se ha visto que en estudios de esta población se han encontrado una correlación débil o nula entre la ingesta y el potasio sérico en pacientes con hemodiálisis, o que sugiere que la ingesta de potasio no puede ser el principal determinante del potasio sérico. También menciona que la hiperpotasemia puede deberse a una combinación de factores que influyen en el equilibrio interno y externo del potasio. Pues como sabemos, hay diferentes factores que pueden hacer que la lesión renal se exacerbe o que estos factores nos lleven a la lesión renal, como la diabetes, el uso de bloqueadores del sistema de renina-angiotensina y pues en sí tener acidosis metabólica, que se ha demostrado que pues tener estos factores lleva a tener una alta concentración sérica de potasio. Y pues a pesar de la importancia de estos factores, la restricción dietética del potasio, particularmente de frutas y verduras, se ha aplicado ampliamente como parte del tratamiento de la hiperpotasemia, incluso cuando la ingesta del potasio ya es baja en estos pacientes debido a la restricción que se les da. En este enfoque se tiene pues un potencial de empeorar la calidad de la dieta y pues provocar otros problemas a estos pacientes, como puede ser el estreñimiento y pues se ha visto que se asocia con mayores tasas de mortalidad. En este artículo, la metodología que usaron fue un estudio transversal. Se utilizaron dos cortes geográficamente diversas, pero como fueron separando a los pacientes en las dos cortes, iba a ser unos pacientes que estuvieran en tratamiento de hemodiálisis, que estos pacientes ya iban a ser pacientes prevalentes, que iban a ser del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán, y era de pacientes del 2013 al 2018. Y en la otra corte iban a ser pacientes de consulta externa de una Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y este iba a ser tomados pacientes en su primera visita al nutriólogo renal entre 2005 y 2015. Los criterios de inclusión para cada grupo fueron diferentes. En, en los que eran de la primera vez de la visita, eran con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 milímetros por minuto, y que tuvieran disponibilidad de registros alimentarios de rutina de 3 días. Y en los que estaban en hemodiálisis, sus criterios de inclusión eran pacientes que al menos ya tuvieran 3 meses en hemodiálisis y que igual tuvieran disponibilidad de registros alimentarios por 3 días. Este es como un esquema donde se vio cómo fueron seleccionando a los pacientes, que por ejemplo eran en el primer cuadrito pues la cantidad de los pacientes, los días que iban a estar registrando los registros alimentarios, y pues los criterios de inclusión o los pacientes que fueron saliendo que no cumplían con los criterios porque tenían mayor tasa de filtrado glomerular o porque tenían menor tiempo en diálisis. Y mm, la que sigue, por favor.
Y pues en la metodología, los parámetros del laboratorio que iban a tomar iban a ser muestras de sangre que iban a ser tomadas en ayunas, perdón, y iban a ser en ayunas para los pacientes que no estaban sometidos en diálisis, y para los pacientes en diálisis iba a ser análisis dentro de su examen clínico prediálisis. Y pues se midieron la creatinina sérica, el nitrógeno ureico en sangre, el potasio, la glucosa y el bicarbonato. El bicarbonato pues se tomó, se registró por medio de la gasometría venosa, y la hiperpotasemia se definió como el potasio sérico mayor a 5 miliequivalentes por litro, y una acidosis metabólica se iba a tomar cuando el bicarbonato sérico fuera menor a 22 miliequivalentes por litro. En la corte de CKD, o de los que iban la primera vez a la visita, la tasa de filtrado glomerular se estimó mediante la ecuación de colaboración en epidemiología de la enfermedad renal crónica. Y en la corte de hemodiálisis se tomó mediante la fórmula de KTV y KT entre el volumen de urea. La que sí. Y la ingesta dietética de potasio se estableció de acuerdo con la ingesta dietética que referían los individuos sanos, como 3.4 gramos por día para hombres y 2.6 gramos por día para mujeres. Se tomaron dos directrices por las zonas geográficas. En la directriz de Brasil se tomaron 70 kilocalorías de frutas, 15 kilocalorías de verduras, 55 kilocalorías de frijoles, 150 kilocalorías de cereales, raíces y tubérculos, 120 kilocalorías de lácteos, 190 kilocalorías de carnes y huevos. Y en la directriz mexicana iban a ser 60 kilocalorías de frutas, 25 kilocalorías de verduras, 120 kilocalorías de frijoles, 70 kilocalorías procedentes de cereales, raíces y tubérculos, de 90 a 150 kilocalorías de lácteos y 75 kilocalorías de carnes y huevos. Las comidas y las recetas mixtas pues se fueron analizando por separado y las fueron distribuyendo dependiendo los grupos de alimentos que se tenía, y los nutrientes y las porciones se ajustaron en 1000 kilocalorías para ambas poblaciones. Y después, cómo iban a estudiar a estos pacientes, se les iba a realizar una evaluación nutricia a los que iban de por primera vez o los de Brasil, iba a ser con una evaluación global subjetiva que iba a tomarse de 7 puntos, y el desperdicio de energía proteica se iba a considerar como si en la escala de evaluación global subjetiva obtenían menos de 5 puntos. Y en la población de hemodiálisis, de la población mexicana, se iba a valorar el estado nutricional por la escala de MIS, y el desgaste energético proteico se iba a tomar cuando el MIS fuera mayor de 6 puntos. Y también se iba a realizar un análisis estadístico en que las diferencias de estos grupos se iban a evaluar por una prueba de chi cuadrado de Pearson, una TD Student o un U-Test de Mann-Whitney, y pues según la naturaleza y la distribución de las variables. Y se aplicaron pruebas de correlación de Pearson y de Spearman entre estas variables, y también se realizaron análisis de regresión logística multivariable. Y pues los resultados aquí fueron haciendo tablitas donde vamos viendo que, por ejemplo, aquí era la corte sin diálisis,
o la corte brasileña, y donde vieron que del total de los pacientes, había pacientes que tenían normocalemia e hipercalemia, y donde vieron los parámetros que vieron que fueron significativos en esta población, era que, por ejemplo, los que eran más prevalentes, pues eran los pacientes que tenían diabetes y que demostraron que pues tenían una asociación con la hipercalemia o que iban a desarrollar más hipercalemia, y pues también la P era significativa. Y también los pacientes que usaban inhibidores o los bloqueadores ARA2, los de angiotensina renina, también vieron que la P era significativa y que pues el mayor porcentaje iba a desarrollar hipercalemia. Y también vieron que en la creatinina también iba a desarrollar era mayor el aumento de creatinina en los pacientes que desarrollaban hipercalemia. Y pues aquí igual seguimos en la corte de Brasil. Y aquí ya usando el odds ratio, pues vieron igual que lo que destacaba eran los pacientes que tenían diabetes, y vieron que también se aumentaba el bicarbonato el bicarbonato, y era donde tenía la P más significativa. Y también en el segundo modelo también vieron que igual se mantenía la diabetes, y el bicarbonato pues menor a 22 miliequivalentes por litro fue más predominante en estos pacientes. Y ahora en la corte con diálisis, que son los pacientes del Subirán, pues vieron que también se mantenía la hipercalemia, o que estaba más predominante en los pacientes que tenían el MIS. Eran como que la P más significativa, vieron que eran los mayores de 6 puntos, y también donde predominaba la creatinina también aumentaba en los pacientes que desarrollaban hipercalemia, y también vieron que tenían esa relación con el aumento de creatinina. Y también vieron que en el potasio sérico también había un aumento por la hipercalemia. Y en esta regresión logística de los pacientes con hipercalemia que estaban en hemodiálisis, pues también las P significativas también fueron los pacientes que tenían diabetes y los que tenían igual la creatinina alta. Y pues aquí, como vemos en los modelos multivariables, pues se vio que la diabetes y la creatinina fueron condiciones asociadas con la hiperpotasemia. Y lo que vieron de resultados fue que el potasio en la dieta pues no se asoció en ningún momento con el potasio sérico. Vieron que la hiperpotasemia pues no tenía que ver con la ingesta de potasio, y pues se sugería que antes de restringir el potasio en la dieta se debe evaluar cuidadosamente la ingesta de potasio, pero también se debe considerar factores clínicos que puedan estar relacionados con el equilibrio del potasio sérico en el tratamiento de la hiperpotasemia en la enfermedad renal crónica. Como vimos, pues sobre todo se veía en la diabetes o en los que desarrollaban acidosis metabólica. Y bueno, ya para concluir, como lo comentó Vale, si bien es importante revisar la ingesta dietética,
es más importante considerar todas las otras condiciones clínicas que pueden propiciar que haya un aumento del potasio sérico. Y bueno, las estrategias dietéticas que hay que tomar con el paciente es brindar educación respecto a los alimentos con aporte elevado de potasio, enfocándose más en, no en la restricción de los alimentos, sino en las porciones y el peso de los mismos para poder garantizar que el aporte de potasio no sea excesivo, pero sin restringirlo. Y bueno, también brindar educación e información sobre preparaciones culinarias y métodos de cocción para disminuir el potasio contenido en los alimentos. Y una de las más importantes es identificar las fuentes ocultas de potasio, como en los alimentos procesados y ultraprocesados. Recomendarle al paciente que hay que evitar y excluir completamente de la dieta todos los alimentos como los aderezos, las salsas, las carnes procesadas, los ahumados, pastas precocinadas, quesos procesados, margarinas, etcétera, ya que estos contienen contienen aditivos como conservadores, antioxidantes, emulsificantes, espesantes, estabilizadores y potencializadores de sabor que están hechos a base de potasio, como lo es el sorbato de potasio, nitrato de potasio, citrato de potasio, difosfato de potasio, glutamato de potasio, etcétera, solamente por mencionar algunos. Y pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias.